mañana en Estados Unidos se realizará la ceremonia de entrega de los premios Emmy a los mejores trabajos periodísticos de la televisión y un paraguayo se encuentra entre los nominados. Se trata de Alfredo Duarte, realizador audiovisual, quien es considerado para el galardón por un trabajo para la prestigiosa cadena Univisión. Racismo para mí es como uno no se trata bien con uno al otro. Se refiere como una persona discrimina a otra de la forma como es. Dios no dejó racismo ni color y es por eso la amamos. Racismo es cuando gente no le gusta a otra gente que es diferente de su color. Este es parte del trabajo ¿Qué dicen los niños?, emitido por la cadena Univisión de Estados Unidos en noviembre pasado, en coincidencia con el Día de Acción de Gracias. El material aborda temas como el racismo, la migración y el presidente Donald Trump, pero desde la óptica de niños de origen latino. Quiero que sea un mejor presidente, porque él le grita a personas que él no hace el trabajo bien, que necesita hacer más. Que no es un presidente porque está separando familias. El cerebro detrás de este proyecto es el paraguayo Alfredo Duarte, quien trabajó en él durante todo un mes. Nació esto por todo lo que estamos viviendo aquí, no solamente los niños, todos los inmigrantes en este país, como la forma que este presidente actual viene tratándoles a los inmigrantes. Entonces, a mí se me ocurrió plantearle a mi jefa hacer algo con los niños. ¿Por qué? Porque tengo dos niñas de 3 y 4 años. Ellas no viven lo que los niños aquí viven de otros países que cruzan las fronteras. Entonces, generalmente siempre nosotros como adultos, como reporteros, como medios, nos encargamos de preguntar a los padres, a los analistas, pero siempre nos olvidamos los más chiquitos de la casa. Alfredo reside hace 16 años en Estados Unidos, país al que llegó con un maletín con sus trabajos fotográficos y muchas ganas de expandir sus horizontes. Desde que empecé en la fotografía he trabajado para varios medios de comunicación, uno de ellos fue el Washington Post, El Tiempo Latino, La Nación USA también en ese entonces, pero acá muy contento de poder otra vez no quedarme con los brazos cruzados y siempre trabajar haciendo lo que más me gusta, ¿verdad? Por su trabajo ¿Qué dicen los niños?, Alfredo está nominado a un premio Emmy, máximo galardón a los trabajos televisivos de los Estados Unidos. Asegura que le enorgullece ser el primer paraguayo en llegar a una nominación e invita a otros soñadores como él a no abandonar sus metas. Que no tienen que tener miedo a nada. Honestamente, yo sé que hay mucha frustración a veces por parte de cosas que uno no puede acceder, por el sistema de gobierno que vivimos en Paraguay quizás, o por las quizás oportunidades que tenemos, pero es luchar, es no cansarse, es leer, es aprender, y si tiene talento y si tiene ganas, que no deje eso, que no se deje llevar solamente por el sistema de vida que uno vive en Paraguay.